estudiantes de cuarto año, vamos a hacer un repaso para su examen bimestral hasta donde hemos avanzado. En este repaso vamos a ver desde la primera semana hasta la semana anterior de nuestra clase, así es que presten mucha atención. A ver, chicos. Primero, nuestro repaso empezará desde la semana 1. Ya, presten mucha atención. Lo que voy a hacer es explicarles, hacerles sobre todo recordar algunas cosas que hemos visto durante el avance. ¿Ya? Primero hemos empezado estudiando la química, ¿no es cierto? La química como una ciencia natural, ¿verdad? Como una ciencia que se basa en la observación y en la experimentación y que fundamentalmente, principalmente estudia la materia, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora, la química como ciencia se clasifica en 4 ramas básicamente. En química general, en química descriptiva, química analítica y la química aplicada. Ya, chicos, la química general se encarga de todos los principios, teorías comunes. La descriptiva se clasifica en inorgánica y orgánica. Inorgánica, sustancia sin carbonos; orgánica, sustancia con carbono. ¿Listo? La analítica en cualitativa, cuantitativa. La química aplicada en bioquímica, fisicoquímica, astroquímica, petroquímica, química industrial, ¿no es cierto? Tenemos ahí farmacoquímica, astroquímica, etcétera, etcétera. ¿Ya, chicos? Muy bien, un repaso así tan práctico. Ahora, la materia. Sabemos que la materia es todo lo que nos rodea, ¿no es cierto? Todo lo que existe en el universo. Pero esta materia en nuestro universo se presenta de 2 formas. ¿Listo? Tenemos una forma disipada, ¿listo? Y la otra forma condensada o concentrada. Sabemos que la disipada es una forma de materia, ¿no es cierto?, que se propaga en pequeños paquetes denominados cuantos o fotones. ¿Listo? En cambio, la concentrada es la materia propiamente dicha, la materia que tiene masa en reposo o en movimiento, ¿sí? Que se representa a través de un cuerpo. Entonces, todo lo que vamos a ver es prácticamente materia concentrada, materia sustancial, a diferencia de la materia disipada, que se representa a través de un campo, ¿no es cierto?, electromagnético. ¿Listo? Muy bien. En cambio, la concentrada, miren ustedes, vamos a estudiar, vamos a repasar sobre todo sus propiedades, ¿no es cierto?, sus estados, sus cambios de estado, su clasificación y los fenómenos. Miren, por ejemplo, cuando hablamos de propiedades de la materia, hablamos de 2 propiedades. Propiedades físicas y propiedades químicas, ¿no es cierto? Donde hemos visto que las propiedades físicas se clasifican de acuerdo al estado físico de la materia y de acuerdo a la influencia de la masa. Eso están en los vídeos anteriores, así es que, chicos, como este es un repaso, simplemente repasar, hacer lo que ya lo hemos visto. En el caso de las propiedades químicas, en cambio, son propiedades que cambian, que modifican la composición de una sustancia. ¿Listo? Hablando de los estados de la materia, tenemos 4, lo sabemos muy bien, ¿verdad? El estado sólido, tenemos el estado líquido, el estado gaseoso y el estado plasmático. Cada estado con sus propias características, como por ejemplo, cuando hablamos del estado sólido, sus partículas se encuentran muy juntas, muy unidas, ¿sí? En el estado líquido medianamente separadas, el gaseoso totalmente separadas. Y cuando hablamos de un estado plasmático, hablamos de un estado altamente ionizado. ¿Listo? Cuando hablamos de los cambios de estado, hablamos de 2 tipos, cambios endotérmicos y los exotérmicos. Hemos hablado
por ejemplo, en los cambios endotérmicos se produce cuando la temperatura del sistema, ¿sí? Aumenta, ¿no es cierto? Quiere decir que para que se produzca un cambio, absorbe energía. ¿Listo? Tienes la fusión, tienes la sublimación, ¿no es cierto? Tienes la gasificación, tienes la evaporación, ¿no es cierto? En cambio, los exotérmicos son aquellos cambios que se producen al momento de liberar energía. Ahí tienes la solidificación, la licuación, ¿verdad? Tenemos la deposición, ¿sí? La condensación, etc. ¿Ya, chicos? ¿Listo? Ahora, hemos hablado también de la clasificación de la materia. En el caso de la clasificación de la materia se clasifica en sustancia, ¿no es cierto? Tipo de materia donde la composición es constante, es definida. ¿Listo? En las sustancias lo hemos clasificado en simples y en compuestas. En cambio, en la mezcla tenemos una composición variable, ¿de acuerdo? Que se clasifican en mezclas homogéneas, mezclas heterogéneas. ¿Listo? Hablamos de los fenómenos, hemos hablado de 3 fenómenos: fenómeno físico, químico y alotrópico. ¿Listo? El físico, un fenómeno, un cambio reversible; el químico, irreversible; y el alotrópico, donde una sustancia en un mismo estado físico puede presentar 2 o más formas cristalinas o moleculares. ¿Listo, chicos? Así es que, repasado entonces, química, introducción y materia. Muy bien, alumnos. Lo que vamos a ver a continuación es la estructura atómica. También, ¿no es cierto?, hemos hablado respecto a sus concepciones, a las concepciones filosóficas, concepciones científicas, ¿sí? Cuando hablamos de las concepciones filosóficas hemos hablado de la concepción de Tales de Mileto, Heráclito, Anaxímedes, Empédocles, Leucipo, Demócrito, Aristóteles. Tales de Mileto, sustentando que la sustancia básica de nuestro universo era el agua. Heráclito hablaba del fuego, Anaxímedes del aire, Empédocles hablaba de 4 elementos: el agua, la tierra, el aire y el fuego. Leucipo y Demócrito ya hablaba de una teoría discontinua de la materia, una teoría atomista, ¿verdad? En cambio, Aristóteles, una teoría continuista de la materia, constituido por 4 principios abstractos: seco, caliente, frío y húmedo, ¿de acuerdo? Y sustentándose en un agua primitiva. ¿Listo? Muy bien. Respecto a las concepciones científicas, tenemos la concepción de Dalton, de Thomson, de Rutherford, de Bohr, de Sommerfeld, ¿sí? Dalton, hablando de un modelo de una esfera maciza, compacta; Thomson, hablando de un modelo budín con pasas o budín de pasas; Rutherford, hablando de un modelo ya con una carga positiva concentrada en el centro del átomo, conocida como núcleo, ¿de acuerdo? Niels Bohr hablaba de niveles de energía. ¿Listo? Introdujo el término niveles de energía en el átomo. Y Sommerfeld nos hablaba de un modelo ya con subniveles de energía. ¿Listo? De esa forma hemos hablado de la estructura atómica. Luego viene nuestra estructura atómica o modelo atómico actual, un modelo mecano cuántico, mecano ondulatorio, mecano probabilístico. ¿Listo? Sustentado en 4 principios o teorías: los saltos cuánticos de Bohr, la teoría dual de Broglie, principio de incertidumbre de Heisenberg, y la ecuación de onda de Schrödinger. ¿Listo? Los saltos cuánticos, miren, como sabemos que cuando un electrón salta de un nivel inferior a un superior, absorbe energía; de un nivel superior a un inferior, libera energía. Esta variación de energía efectivamente se determina calculando la energía del nivel más alejado menos la energía del nivel más cercano. Ya es una ecuación estrictamente matemática. La teoría dual de Louis de Broglie tenemos aquí, donde la longitud de onda es igual a la constante de Planck sobre la masa del cuerpo por su velocidad. ¿Ya, chicos? Una ecuación también matemática. Principio de incertidumbre establecido por Heisenberg, donde estableció que es imposible conocer con exactitud dos propiedades de una partícula: la posición y su velocidad, ¿ya? Por eso llamó incertidumbre, ¿de acuerdo? La ecuación de onda, una ecuación compleja, por cierto, donde gracias a esa ecuación es que se puede
o se determinó los tres primeros números cuánticos, el número cuántico principal, el número cuántico secundario y el número cuántico magnético. Chicos, hemos hablado del átomo según nuestro modelo atómico actual. Nuestro átomo contiene núcleo, una parte central, que contiene protones, neutrones, como puedes observar, que representan la masa del átomo, ¿sí? Además, el núcleo concentra el 99,9% de la masa total. Más, profesor, posee una carga relativa y una carga absoluta, como puedes observar en la diapositiva. Al igual, tenemos aquí una zona extranuclear, que es la zona de mayor espacio, de mayor volumen, tal como lo llamó Rutherford, un inmenso vacío, un inmenso hueco que contienen a los electrones, ¿sí? Ocupando ciertos niveles, ciertos estados energéticos, niveles, subniveles y orbitales, y representa el volumen, casi el 99,9% del volumen total. Vale decir que representa el tamaño del átomo, ¿sí? Tenemos también carga relativa y la carga absoluta, como puedes observar. Ahora, si nosotros comparamos el diámetro tanto del átomo como del núcleo, se dice que el diámetro del átomo es 10.000 veces el diámetro del núcleo. Jóvenes, también hemos hablado de las partículas subatómicas, como son leptones, hadrones. Los hadrones constituidos por bariones, mesones. Hablamos de los leptones. ¿Qué partículas encontramos aquí? Los electrones, los neutrinos, los muones. En los hadrones tenemos, en este caso, los bariones. Son partículas con spin fraccionario formados por 3 quarks, ¿sí? ¿Qué bariones son importantes aquí? El protón, el neutrón y el hiperón. En los mesones hablamos de un spin entero formado por 2 quarks. ¿Listo? Ejemplo, mesones pi, mesones k. Ahí tenemos, chicos, los dos hadrones, en este caso los bariones más importantes, fundamentales en nuestra composición electrónica nuclear, ¿ya? Y no olvidemos también algo importante. Cuando hablemos de partículas subatómicas fundamentales, nos estamos refiriendo fundamentalmente al protón, al neutrón y al electrón. Chicos, ahí está entonces. El átomo puede tener muchas partículas. Se dice que tiene cerca de 232 partículas subatómicas. Sin embargo, son 3 las que le confieren al átomo ciertas propiedades fundamentales. ¿Ya, chicos? Continuamos. La representación de un átomo. Sabemos que los átomos se representan, miren, en el caso tenemos un átomo neutro y un ion. Los átomos neutros se representan de 3 posibles formas. Miren, chicos. Ahora, cuando hablemos de un ion, hablamos que este átomo se produce por ganancia o pérdida de electrones. Ahí lo tenemos, chicos. ¿Sí? Esta ganancia o pérdida de electrones origina catión, que tiene carga positiva, un anión con carga negativa. Cuando hablamos de un catión es porque se pierde electrones y cuando hablamos de un anión gana electrones. En el caso de un catión, el número de protones es mayor al de electrones porque está perdiendo, ¿verdad? Electrones. En cambio, cuando hablamos de un anión, el número de electrones es mayor al de protones. Hay un exceso de electrones en este caso. Que se cumple en ambas representaciones, que A es igual a Z más C. Y no olvidemos, miren que A es igual al número de masa, ¿sí? Número másico, número de nucleones. Nucleones se llama así porque son partículas que se encuentran en el núcleo. ¿Y qué partículas encontramos en el núcleo? Protones y neutrones. Z, el número atómico, ¿sí? La carga nuclear, y en el número de neutrones. Sin olvidar, por supuesto, que cuando tengas un átomo neutro, se cumple el PES. Vale decir que el número de protones del átomo será igual a su número de electrones y este a su vez igual al número atómico. ¿Ya, chicos? También hemos hablado de los tipos de átomos, ¿sí? Los isótopos, los isóbaros, los isótonos, los isoelectrónicos. Cada tipo de átomo con sus respectivas propiedades. Por ejemplo, isótopos, átomos de un mismo elemento que tienen igual número de protones, o sea, número atómico. ¿Listo? Diferente número de masa, como puedes observar. Isóbaros, átomos diferentes que tienen igual número de masa, diferente número atómico. Isótonos, miren, aparentemente todo es diferente. Sin embargo, al momento de calcular sus neutrones,
observamos que ambos tienen igual número. Y en el caso de los isoelectrónicos, también pareciera que todo es distinto. Sin embargo, cuando calculamos su número de electrones son iguales, ¿sí? En conclusión, los isótopos, que también son llamados hílidos, son átomos iguales, como viste, ¿ya? Diferente masa, diferente n. En el caso de los isóbaros, son átomos totalmente distintos, diferente z, diferente n. En los isótonos, miren, átomos diferentes, diferente masa, diferente z. En los isoelectrónicos, como puedes observar, átomos también diferentes y todo es distinto, la masa, el z y los neutrones. ¿Ve, chicos? Muy bien, aquí tenemos los números cuánticos, también que lo hemos estudiado con bastante detalle. Sin embargo, como estamos en un repaso, chicos, aquí tenemos ya el número cuántico principal, secundario, el magnético, el spin. Miren, cada uno con sus propiedades. El principal indica el nivel o capa para el electrón y para el orbital el tamaño. Miren sus valores, al igual que el número cuántico secundario, también denominado subcapa, ¿ya? Subcapa, subnivel, la forma del orbital, ¿sí? Sus valores desde 0 hasta n-1, sopa de fideo, ¿recuerdas? El número de electrones, en el caso del magnético, el orbital, ¿sí? Donde se ubica el electrón, y para el orbital la orientación espacial. Sus valores desde menos L hasta más L, ¿ya? El spin, miren, el sentido de rotación del electrón, ¿listo? Y aquí tenemos, miren, dos electrones que ocupan un orbital. El electrón que gira en sentido antihorario, spin positivo, y en sentido horario, spin menos un medio. Interpretación de los números cuánticos. Miren, chicos, sabemos que n viene a ser el número cuántico principal, L, el número cuántico secundario, como puedes observar, puede ser SP de F, el número de electrones, que obviamente va a depender de cada subnivel, ¿sí? Esta representación cuántica también me permite determinar la energía relativa del subnivel. ¿Cómo lo determinamos? Miren, sumando los valores de los dos primeros números cuánticos. Esta energía relativa precisamente me va a permitir ubicar los electrones de un átomo. Chicos, y para ello tenemos nuestra distribución electrónica. Fíjate, por orbitales y por subniveles. ¿De acuerdo? Por orbitales aplicamos el principio de máxima multiplicidad y el principio de exclusión. Miren, sabemos que el subnivel S tiene 2 electrones, el P tiene 6. Miren cómo lo vamos ubicando. El D tiene 5, como puedes observar. Miren, ubicamos de 1 en 1 primero y luego apareamos. El subnivel F tiene 7 orbitales. Lo ubicamos de 1 en 1 también en sentido primero antihorario y luego apareamos cada orbital. En el caso de los subniveles, aplicamos el principio de Aufbau, que consiste, miren chicos, como puedes observar aquí, orden creciente de la energía relativa, ¿sí? Gracias a este principio de Aufbau se ha construido esta regla de distribución. ¿Listo? Miren, para hacer una configuración hay que seguir el sentido de las flechas. Eso ha permitido también diseñar el diagrama de Moyer, más entendible pareciera. Miren, chicos, recuerda que este diagrama de Moyer está en función al orden creciente de la energía relativa. Chicos, muy bien. Distribución electrónica simplificada, cuando hablamos, miren, observen, de el uso de los gases nobles, ¿ya? Y hemos explicado también, chicos, la mnemotecnia que utilizamos en el caso de los gases nobles. Sopa, se da pensión, se fue de paseo, ¿ya? De 22, 33, ¿te acuerdas? 55, aquí 66, le quitas 1, 5, le quitas 1, 4, 77, le quitas 1, 6, le quitas 1, 5. Miren, chicos, interesante, ¿no es cierto? Y aquí ubicamos los electrones que puede tener un subnivel dependiendo del tipo que sea, ¿no es cierto? Y hemos hablado además, miren chicos, de una distribución electrónica, ¿sí? De iones. ¿Estamos? Miren, hemos hablado de la distribución electrónica de iones, en este caso de un catión y de un anión, ¿ya? De un catión, cuando primero tenemos que hacer la distribución electrónica del átomo neutro, luego quitarle los electrones que ha perdido, se le quita del mayor nivel. Y un anión,
hacemos la distribución también calculando el número de electrones del anión y luego haciendo su distribución electrónica. ¿Ya, chicos? Muy bien, eso es todo, alumnos. Espero que de verdad hayas también preparado, observado los vídeos anteriores para que te pueda ayudar en tu evaluación. ¿Ya, chicos? Muy bien.